112, verso 1 y verso 7. El título de la predicación de hoy, del mensaje de hoy, hermanos, es: Dios quiere bendecirte a pesar de, aunque. Esta semana que Dios me dio esta palabra, hermanos, yo dije: qué rico, vamos a tener una palabrita bien suavecita, bien suavecita al paladar, vamos a irla saboreando. Y cuando me sentaba a desarrollar el tema, hermanos, y pensaba: yo no puedo ser mentiroso, porque es verdad que Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Pero como predicamos el domingo pasado, Dios no lo va a bendecir así como usted está. ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? Dios no me olvida. Así como estamos, Dios no nos va a dar nada. La gente está pidiendo cosas a Dios sin cambiar, sin tener una renovación en su vida, sin cambiar, hermanos. A veces viviendo en la iglesia siendo unos grandes impíos, donde nos encontramos gente más cristiana ahí en la calle que aquí en la iglesia a veces. Y entonces yo digo: Dios quiere bendecirte, y la gente va a seguir creyendo que sí, que Dios lo va a bendecir, viva como viva. Y entonces digo: pero yo quería que la palabrita fuera bien suavecita y todo. Y sí va a ser suavecita al final. Primero la chichota y después el agua oxigenada, hermanos, encima. Porque saben que la Biblia dice que si algo tiene y señala a los falsos profetas, según Jeremías, si no me equivoco, es que a toda la gente le dice que le va a ir bien. Y yo lo veo hoy en día, hermanos, en la radio y en la tele, a todo el mundo le dice que le va a ir bien, como decía la Winnie, que lo va a bendecir y todo. Y no, al que hace lo malo le va a ir mal. Al que no cumple la palabra de Dios le va a ir mal. Al que juega de cristiano y vive como impío le va a ir mal. Al que se sabe toda la Biblia y vive para la carne le va a ir mal. Al que no refrena su lengua le va a ir mal. Al que tiene a Dios en segundo o tercer lugar le va a ir mal. Porque el lugar de Dios es el primer lugar. Entonces, el tema, vale, Dios quiere bendecir. A pesar de lo que estés pasando, a pesar de las circunstancias, aunque todo esté saliendo mal. Pero no te va a bendecir, hermanos, así. Ni tampoco es que la palabra de Dios es un odio y para todo el mundo es igual, si no, todo el mundo va para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? No, no todo el mundo va para el cielo. Tengo que decirle algo: Dios es bueno. Ahora sí, ¿cuántos dicen amén? Dios es amor. Amén. Pero mucha gente se va a ir al infierno. Es más, tengo una mala noticia: es más la gente que se va a ir al infierno que la que va para el cielo. ¿Verdad que sí? Ancho es el camino a la salvación y al infierno, y muchos caminan por él, hermanos. Pero el camino a la salvación es angosto y pocos lo transitan. El problema más grande hoy en día, el problema que está mandando a más gente al infierno, es que la gente no quiere pagar el precio, no quiere vivir como cristianos, quiere recibir todas las bendiciones de Dios sin hacer nada. La salvación es gratuita, pero yo tengo que guardar y cuidar esa salvación con temor y temblor. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no para los que estuvieron, los que están presentes en Cristo, hoy, los que hoy todavía están en Cristo, mañana no ha llegado, no los que estuvieron en Cristo, los que están. Ahora, ¿quiénes son los que están en Cristo? El pasaje no dice los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Estamos bien, hermanos? Salmo 121, verso 1. Este no estaba en el enfoque anterior de la predicación. Vean lo que dice. En Reina Valera, aleluya, empieza: bienaventurado el hombre que teme a Jehová
Y él no solo que teme a Jehová, es bienaventurado el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se goza en la palabra de Dios. Brinca al verso 7. Hay una serie de promesas. Me interesa el verso 7 para el tema de hoy. El 112:7. Esa persona que se deleita en Jehová y en sus mandamientos que los cumple, no tendrá temor de malas noticias. Esa persona, no es todo el mundo. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Qué palabra más linda. Guárdela porque tiene que aprendérsela antes de morir. No sé si el Señor se la preguntará en el cielo, pero tiene que entenderlo. La persona que se deleita, que teme a Jehová, los que temen a Jehová, no todo el mundo. No los que andan tomando guaros, no los que andan haciendo que les da la gana, mentando la madre, agarrándose las mechas y haciéndole mal a la gente. Los que temen a Jehová, que son los que guardan sus mandamientos, esa gente no le tendrá temor a las malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Dios. Lenguaje actual. Dios bendice a la gente buena. El mismo pasaje. Alabemos a nuestro Dios. Dios bendice a quienes lo adoran y se gozan cumpliendo sus mandamientos, su palabra. Cumpliendo su palabra. La gente que cumple la palabra de Dios es la gente que teme a Dios. Nunca le asalta el temor de recibir malas noticias, pues confía en Dios de todo corazón. Hay promesas en la Biblia, hermanos, que es necesario que el Hijo de Dios, que el cristiano conozca y atesore para él mismo. Nosotros tenemos que atesorar esas promesas. El cristiano tiene que vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. El cristiano se sostiene en medio de los problemas. El Hijo de Dios se sostiene en medio de los problemas por la palabra de Dios. No son las lenguas, aunque creemos en lenguas. No es la danza, aunque creemos en danza y todo lo que usted quiera de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que me sostiene cuando me viene una mala noticia, cuando me viene el día malo. Es la palabra de Dios la que me sostiene para no naufragar como firme ancla del alma, hermano y hermana. La palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12. Y es eficaz. Y Dios la manda con un propósito. Isaías 55:11, los dos los vamos a leer. Y siempre se va a cumplir. No porque la sepamos, siempre se va a cumplir. No porque sepamos la palabra de Dios, sino porque la vivimos. Repito, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y siempre va a cumplir el propósito para el cual Dios la envió. Siempre se va a cumplir. No cuando la sepamos, sino cuando la vivamos. Siempre se va a cumplir. ¿Se oyó bien ahí, doña Ruth? ¿Verdad que sí? Es que la gente a veces no quiere oírlo, entender. Según Hebreos 4:12, lo leo en el lenguaje actual, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida, es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que una espada que tenga dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o son malos. Lo escudriña y sabe qué tipo de pensamiento y qué tipo de deseos tenemos. No nos podemos esconder en la palabra de Dios. Todo lo escudriña. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tiene vida, dice el lenguaje actual. Cada palabra que Dios pronuncia tiene vida y tiene poder. Isaías 55:11. Otra palabra que apréndasela antes de morir, hermanos. Así será mi palabra. Isaías 55:11. Que sale de mi boca. Antes dijimos la palabra que Dios pronuncia. Así será mi palabra que sale de mi boca, que Dios pronuncia. No volverá a mí vacía, dice Dios, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios pronuncia una palabra, cuando tenemos una palabra en la Biblia, repito la instrucción, no porque la sepamos, sino porque la estamos viviendo.
porque estamos guardando sus mandamientos, porque estamos cumpliendo su palabra. No estamos viviendo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Toda palabra que Dios ha mandado en su palabra, valga la redundancia en la Biblia, se va a cumplir en nosotros y no va a regresar a Dios hasta que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Antes de esto dice, es como la lluvia o la nieve, que vaya y niega los campos y hace producir fruto y después regresa al cielo. Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Si Dios quiere bendecirte, a pesar de, aunque lo primero que tengo que aprender entonces es que la bendición de Dios es para los que le temen. ¿Está bien? Dice un diccionario bíblico que temor a Dios es una actitud y un sentimiento. No es solo un sentimiento, es una actitud y un sentimiento de respeto a Dios. No solo conozco, no es solo un pensamiento, es una actitud que yo tomo de mi vida, de mi manera de actuar y de hacer, porque tengo un respeto a Dios. Eso es temor a Dios, no es miedo. Tengo un respeto sublime a Dios, que yo no hago muchas cosas porque tengo respeto a Dios. Y no solo sé lo que tengo que hacer, lo hago. Eso es el temor de Dios. Ahora, no es conocer lo que tengo que hacer, sino hacer lo que tengo que hacer. ¿Me estoy dando a entender, hermano? No es lo mismo saber qué tengo que hacer lo que debo hacer. Cuando una persona hace lo que debe hacer, no que conozca lo que tiene que hacer, sino que hace lo que debe hacer, pueden venir todas las malas noticias del mundo. 112:7, Salmo. Pero ese temor de esa persona reverencial, ese cumplimiento de la palabra de Dios, ese vivir la palabra de Dios, le hace no tener temor de cualquier mala noticia que venga. Hermanos, a todo el mundo que está aquí presente le van a venir malas noticias. ¿Estamos aquí? Hablo con hermanos, estoy hablando con hermanos esta semana, que se les soltó la presa a las malas noticias. Y eso pasa. ¿A alguno le ha pasado? Minga, mandinga y todo lo que está entre la minga y la mandinga. Todo se divide. No es que el que no tiene minga tiene mandinga, es que tiene minga, mandinga, minga y mandinga. Y sentimos como Job, ¿verdad? Es un y no hemos salido de una cuando todos se enojan. La bendición de Dios es para los que le temen. Las bendiciones de Dios son para los que le obedecen. La Biblia, hermanos, está llena de ejemplos donde se nos indica acerca de la realidad de una vida santa. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Una vida santa es una vida apartada para Dios, del mundo. No soy igual al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que vivir diferentes, marcar la diferencia, hermanos, donde quiera que estemos, como decía un himno antiguo, brilla en el sitio donde estés, porque puedes con tu luz algún perdido rescatar. Pero hay gente hoy en día que viene a las iglesias y la gente no puede diferenciar si son cristianos o no son cristianos. Hablan igual que el impío, mentan a madre igual que cualquiera, se llevan a cualquiera entre las patas en un negocio igual que cualquier impío. Si algo diferencia a un cristiano es su testimonio, su manera de hablar, su manera de actuar. Las bendiciones de Dios son para los que actúan de acuerdo a las reglas de la Biblia y no del mundo. No son camaleones que hoy se transforman y se confunden entre el mundo y mañana vienen a la iglesia y ponen una cara y yo no fui. Como el gato en Shrek. ¡No! Los cristianos son cristianos en todo lado, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, con mis hijos. Los cristianos tratan bien a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a los vecinos, hasta la suegra. Póngame atención. La tratan bien los cristianos. ¿Verdad que sí? La realidad de una vida santa es una vida apartada para Dios, es una vida que cumple su palabra, estará guardada por Él y va a recibir las promesas que Dios ha ofrecido. Yo no podía venir a decirle, Dios quiere bendecirte, a pesar de, aunque, y ya, sin satisfacer la demanda de Dios de que toda bendición tiene una condición. Que esas bendiciones son para los que le temen, para los que cumplen su palabra.
para los que hacen las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. En otras palabras, Dios honra al que le honra. Se lo dejo ahí, usted lo busca y apunta nada más, 1 Samuel 2:30. Ok, las bendiciones de Dios son para los que hacen su voluntad. Ser cristiano no es venir a la iglesia. No, eso no me hace cristiano. Aunque hay que venir a la iglesia. ¿Ven ese trípode que está allá? Una de las figuras más cargas, hermanos, para precisión son los trípodes. Yo eso lo aprendí en el colegio, en el segundo año. Y me decía don Hugo Malí, profesor de matemáticas, usted puede agarrar un trípode y aquel puede ser más grande, el otro más pequeño y el otro que no va a renquear. Puede ser que quede todo hecho leña, pero no va a renquear. Si fuera de 4 patas, se va a caer o va a quedar tambaleando, porque ahí sí todos tienen que ser iguales. El trípode no. Y hay un trípode en la vida cristiana que me va a mantener firme. Una de ellas es la oración. Cristiano que no ora, se cae, está recto. Otra de ellas es la lectura de la Biblia. Cristiano que no lee la Biblia, se cae, está recto. Y la tercera, según mi experiencia, es el congregarse. Cristiano que no se congrega, se cae, se lo lleva el diablo. Textualmente. Porque Dios nos va a hablar en la oración, Dios nos va a hablar en la lectura de la palabra y Dios nos habla mediante la predicación. Y muchas veces durante la predicación decimos, nunca había visto eso de esa manera. Es más, usted dice, espera que vamos a predicar hoy. Pero es una palabra que Dios tiene para usted, no porque la predique yo, la predique quien tenga. Dios tiene una palabra para usted hoy. Ser cristiano no es solo venir a la iglesia, aunque hay que venir. Ser cristiano no es leer la Biblia, aunque hay que leerla. Ser cristiano no es ofrendar o diezmar. Todo eso hay que hacerlo. Una cosa hay que hacer sin dejar de hacer la otra. Y eso lo puede hacer cualquier persona, sin haber tenido un verdadero arrepentimiento. Una persona, aunque no se haya arrepentido, puede venir a la iglesia. A la iglesia viene gente que no se ha arrepentido, no se ha convertido. A la iglesia viene gente que es peor que el impío, porque niegan la fe. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Es decir, es alguien que no lo pierde de vista. Un seguidor de Cristo no es un detective de Cristo, es un seguidor. No pierde de vista a Cristo. Donde quiera que Cristo va, Él va. Y donde Él no va, tampoco va, porque ahí no está Cristo. O pongámoslo en términos más prácticos, para que aprendamos. Un cristiano no va donde Cristo no iría. Y un cristiano no hace lo que Cristo no haría. Entonces usted me pregunta en Faro del Caribe que dice, ¿la verdad os hará libre? Sí. Hermano, un cristiano que fuma, ¿puede recibir la Santa Cena? Y entonces el hermano sabiamente dice, hermano, cuando yo me convertí la pregunta era diferente. Un cristiano fuma. Hermano, un cristiano que toma, ¿puede recibir la Santa Cena? La pregunta es diferente. Perdón, un cristiano toma igual. Hermano, un cristiano que compra cosas robadas, ¿puede recibir la Santa Cena? La pregunta es diferente. Un cristiano compra el Roberto, no. ¿El receptor? No, ni era de Grandes Ligas. Donde, cuando analizo algo, Cristo haría esto. Cuando entro a un salón de baile y me siento a la orilla con unas cervezas, Cristo estaría aquí sentado. No, y no solo eso, los cristianos nos tomamos fotos y las subimos al Face. Y ahí está un montón de cerveza. Yo no estoy tomando, pero se ve muy mal. Y algo que debe ser muy prudente. Es que mientras que yo no tome, la gente no me importa. Perdón, hay que tener un buen testimonio delante de la gente. Sí debe importarnos la gente. No vivimos por ellos. Pero el cristiano, ¿a quién le va a predicar? A los ángeles. Predica a la gente. Y la gente, aún sin venir a la iglesia, hermanos, tiene un concepto de nosotros alto. Nos pone en una altura y dice, es que un cristiano es esto y esto. Un cristiano no es esto. Un cristiano. Debemos, si lo que ellos dicen está de acuerdo con la palabra, hay que cambiarlo ya. Hoy en día se ha hecho una mezcla de cristianismo con mundanalidad tan grande
Y pretendemos ser cristianos sin necesidad de guardar sus mandamientos y su palabra. ¿Cómo la ves de ahí? Vemos cristianos que pueden estar hoy en la iglesia llorando y mañana están tomándose unos cuantos cachiflines, hermanos, ahí en la cantina o en una fiesta, porque es entre familia, bailando y hasta selfieando acerca de este gran acontecimiento. El selfie, aquí estoy. Y tómenme un video con el pasito tum y todo. Yo soy un cristiano a la antigua. Prefiero quedarme siendo un atrasado cristiano. Pero yo creo que eso no honra a Dios. ¿Qué le parece un video del pastor ahí, bailándose un bolerazo con una negra ahí? Un baile ahí bien. Un buen peinado pasado bravo. El cristianismo es totalmente diferente al mundo. ¿Sabe qué es el cristianismo? Es tomar la cruz cada día y seguir. La cruz significa morir a mis deseos, según Lucas 9:23, solo apúntelo. Es negarse a sí mismo, según también Lucas 9:23. Es ya no soy yo, hermanos, es lo que quiero hacer, pero no lo voy a hacer. Es ser crucificado para el mundo, no vivo, ya estoy muerto para el mundo. Es ya no vivir nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, según Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que dice. Y Lucas 9:23 dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es el cristiano. Yo quiero ir a hacer cosas, es más, yo puedo hacer estas cosas. Hay algo que a veces uno quiere decir en las predicaciones y se le va, hermano, pero vea, hay cosas que para un hermano pueden ser buenas, pero para usted son malas. No, es que las cosas son parejas para todo. Mentira. Hay cosas que a usted le pueden afectar y a otros no. Es como las medicinas, por eso a unos les mandan medicinas y a otros no. Porque unos padecen de una cosa y otros no. A unos les jode el estómago comer chile. Hay otros que tienen que comer chile para vivir. Porque todos tenemos diferentes cosas que nos afectan y que no nos afectan. A usted puede afectarle demasiado oír un bolerito ahí en la radio que no es cristiano, y hay otros que no le afectará, pero a usted no sabe unos recuerdos hasta que entra en depresión, cuando le quiere cortar las venas. Entonces, si usted es así, no oiga nada, no cambie life ni paro. Por eso a la gente, cuando la aconsejamos individualmente. Hay trabajos que hay gente que le afecta más que otros. Un cristiano entonces ya no vive para sí, sino que es Cristo el que vive. Va a ir donde Cristo iría y va a hacer lo que Cristo haría. Lo segundo que tenemos que ver, lo primero es que la bendición de Dios es solo para los que le temen, está condicionada. Lo segundo es que nadie, hermanos, póngame atención, quitará la bendición de Dios a los que le honran. ¿Vale? Las bendiciones de Dios son para los que le temen, para los que le honran. Y a los que le honran nadie les va a quitar las bendiciones de Dios. Tengo que decir que lo contrario queda abierto, ¿eh? A los que no están viendo para Dios, en cualquier momento se los lleva el diablo. En cualquier momento todo se le junta y le viene todo lo malo, y entonces le va a ir feo. Eso dura media hora, ¿verdad? La grabación nada más. Sí, ok, así me gusta. Hoy no está la familia Corredero Serrano, pero tenemos aquí la suplencia. Romanos 8:35 al 37. Nada quitará la bendición de Dios a los que le honran. Romanos capítulo 8, un capítulo que usted debe leerse antes de morirse. Todo el libro, todo el capítulo 8 de Romanos debe leer. Todo. Ahí es donde viene: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero también viene esta parte, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes,
en todas estas cosas y en las que venga hasta la muerte, etc., somos más que vencedores por medio del que nos amó. Pero no es un odio, que nada nos separará del amor de Dios y que nada me va a mover ni nada. Es a los que le honran, a los que cumplen su palabra. En otras palabras, lo que Dios bendice nadie lo maldice. Pero Dios no bendice a los impíos. Y cuando el cristiano se cree cristiano y vive como un impío, es peor que un impío. Entonces, si no bendice a los impíos, recontra menos bendice a los re impíos. A los que se dicen cristianos y no viven como Dios dice. La Biblia dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? La Biblia dice: este pueblo de labios me honra y canta muy bonito y alaba muy bonito y ora muy bonito, pero su corazón está lejos de mí. Por eso Dios le pide a la gente y a la humanidad algo que Él no puede tener. Sabía que hay algo que Dios no puede tener, y eso es el corazón. Y Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Porque Dios no lo va a tener a la fuerza, solo si usted se lo ofrece. La principal bendición de un cristiano es la confianza, la fe. Es la certeza de que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Ahora, Dios siempre cumplirá lo que promete. Cumplo siempre lo que Dios me pide. Nada de lo que venga me va a quitar entonces la confianza en Dios. Yo no puedo vivir mi vida plenamente como hijo de Dios a menos que tenga confianza en Dios de que Él siempre va a estar conmigo. No puedo vivir mi vida plenamente a menos de que esté seguro de que sus promesas son un sí y un amén, y vendrán y se cumplirán en mi vida. Eso nos va a sostener, hermanos. Cuando me esté llevando el diablo, cuando todo se me junte, yo voy a vivir confiando en que las promesas de Dios me van a sobrevenir, hermanos. Pero yo no puedo vivir con esa confianza si estoy viviendo no como la Biblia dice, sino como a mí me da la gana. Si salgo de aquí, tengo un amorío con otra vieja ahí en la calle, o tal vez no tan vieja, pero yo no puedo vivir así, porque no estoy guardando su palabra. ¿Usted cree que Dios bendice eso? La gente puede decir lo que le dé la gana. Dios honra a los que le honran. Eso fue lo que le dijo Samuel al rey Saúl. Que puede ser un rey escogido por Dios. Dios fue el que lo escogió. Es más, hubo un aunque también que le dijo ahí: aunque es la tribu más pequeña y todo, Dios te escogió como rey. Sin embargo, si yo no me guardo para Dios, las promesas de Dios no son para mí. Y ahora sí, hambre, angustia, tribulación, me va a ser desbaratado, porque no estoy viviendo como Dios manda. Estamos empezando, son 6 páginas, voy por la mitad de la segunda. Recordemos, hermanos, no puedo vivir mi vida a menos que esté seguro que sus promesas son un sí y un amén. Vendrán y se cumplirán en mi vida. Recordemos que Dios bendice a los que le honran, a los que cumplen su palabra, a los que hacen su voluntad. Tercero, según lo que leímos al principio, las malas noticias no deben desviar nuestra mirada de Dios. Vean, hermano, si usted está viviendo para Dios, se está guardando para Dios, si usted está cumpliendo su palabra, no es perfecto, pero se está buscándole, hermano, se está haciendo lo mejor de usted. Y usted vive como toda persona en este mundo que vive debajo del sol, dice la Biblia, pero teme a Dios. Vamos a recibir en algún momento en nuestra vida malas noticias y re malas noticias. Nadie está exento de estas malas noticias, vienen de toda índole, pero nosotros estamos confiados, si nos guardamos para Dios, de que todas las promesas de Dios van a alcanzarnos, porque estamos bajo su sombra. Salmo 191, ustedes lo conocen. Tienen que sabérselo, leámoslo hasta el verso 6, pero ustedes deberían recitármelo así de memoria, el Salmo 91. ¿Saben que los brujos se lo saben? Los brujos lo tienen la gente y tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que hay una condición, porque toda bendición tiene una condición: habitar al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando yo habito al abrigo del Altísimo, cuando yo vivo con esa confianza, diré yo a Jehová, ahora sí, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, usted que habita al abrigo del Altísimo, que guarda su palabra,
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El abrigo del Altísimo, aquí hay una condición, entrando nomás está con los tacos, hermano. Es al que habita el abrigo del Altísimo. Entonces, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Pero nunca se le olvide el verso 1, por favor. Nada del 2 en adelante aplica si el verso 1 no se cumple. Es al que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, al que todo esto le va a proteger. Una vez más tenemos que estar en la posición que Dios nos pide para recibir las bendiciones que Dios nos ofrece. ¿Me voy a entender? Una vez tengo que hacer lo que Dios me pide para recibir lo que Él me ofrece. No dice la Biblia entonces que no vamos a tener malas noticias. Dice, no tengo temor a las malas noticias, porque van a venir, y cuando vengan, yo estaré confiado. Su palabra me da la salida y Dios cumple su palabra en mí. La Biblia dice en otras palabras, hermanos, cuando esas malas noticias vengan, no me van a impresionar ni a causar miedo, ni a Dios lo agarran desprevenido. Ya Dios sabía que venían. Pero como habito el abrigo del Altísimo, voy a vivir confiado, y la plaga y la peste no tocará mi morada. Porque estamos confiados en Dios, conocemos nuestra posición, sabemos en otras palabras cuál es nuestra condición espiritual, y estoy confiado, y sé que su palabra se va a cumplir, Ania, porque estoy confiado. Las malas noticias vienen. El día malo está a la vuelta de la esquina, o estamos sumergidos en el día malo, y va a ser y será inevitable, pero nosotros no vamos a tener temor. Aló, hermanos, debemos vivir confiados en las promesas de Dios en su palabra. Lo vamos a pasar el día malo de pie. ¿Por qué? Efesios 6:13, porque estamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Efesios 6:13 dice, lenguaje actual, por lo tanto, protéjanse con toda la armadura completa, no con parte, toda la armadura de Dios. Así, cuando llegue el día malo, porque el día malo llega, cuando llegue ese día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia dice en Efesios 6:13 que el día malo va a venir, pero que cuando venga ese día malo, si usted está con toda la armadura de Dios, usted va a poder pasar firme esos problemas y esas dificultades que le van a venir o que te están viniendo hoy. Ahora, cuarto punto, el día malo viene, pero lo vamos a pasar si estamos viviendo como Dios dice que hay que vivir. Habacuc 3:17, este fue el pasaje que Dios me dio para que predicara con el que haber empezado si seguía lo que pensaba. Habacuc 3:17 era para empezar a arrollarnos, que nos durmiéramos y irnos hoy con una sonrisa, hermanos, de que Dios nos iba a dar todo, no importa nuestra posición. Eso fue lo que sentí cuando ya empecé a desarrollarlo. No puedo ser mentiroso, no puedo decirle que Dios nos va a proteger, esté usted como esté. No, Dios honra a los que le honran. Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque, por eso digo, en el título, aunque, a pesar de, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La voy a leer en lenguaje actual para entenderla mejorcito. Aunque no den higos las higueras, la mata de higos no de higos, ni den uvas las viñas. Un agricultor es el que está hablando, ¿verdad? Hoy voy y dice, aunque haya sembrado y los higos no salgan de la higuera no sacó nada. Y de feria voy al viñedo y no hay uvas. Y voy a los olivos y no hay aceitunas.
Aunque no haya nada en nuestros campos, nada que cosechar, que vaya a recoger. Y tal vez tengo un montón de deudas que era vendiendo la cosecha. Aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré. ¿Cómo? Con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Qué linda esta palabra. Cuando uno predica, generalmente predica lo duro al principio para que se quede al final la bendición de Dios y la recomendación. Hermano, puede ser que usted se lo esté llevando el diablo y que le esté yendo horrible y que el día malo se le multiplicó y se le extendió la semana mala y ya hoy va por el mes malo. No sé si tendrá un año malo, un trimestre malo, un semestre malo. Pero si usted está guardando a Dios, está orando a Dios, está confiando en Dios a pesar de todo, aunque nada esté saliendo bien, aunque la higuera no dé su fruto, aunque las vides no den las uvas, aunque los olivos no den, aunque no haya ni ovejas ni ganado, con todo, más bien sin nada, yo me voy a alegrar en mi lugar, porque Él me sostiene en las alturas y me hace andar seguro aún en las montañas donde no se puede andar seguro. En otras palabras, mi actitud hacia Dios no depende de las circunstancias. Puede estar pasando todo lo peor alrededor mío. Puede estarse hundiendo la tierra, venir un viento fuerte contra mi vida y mi casa y mi trabajo y mi salud. Puede ser que me diera un dictamen médico, pastores, que usted no sabe lo que ha pasado, ¿verdad, Zoraida? Puede ser. Y no todo el mundo sabe lo que pasamos, pero digo sí. Puede ser que me quedé sin trabajo, que perdí el salario, tenga problemas con mi hijo, con mi hija. Yo me agarro de su palabra y sus promesas porque en ti he confiado y aún en ti esperaré, dice la palabra de Dios. La diferencia de una vida con miedo y una vida confiada es saber dónde se encuentra parada. Hoy llegaron malas noticias, no esperábamos este desarrollo, pero yo sé en quién he confiado. La Biblia dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Dónde? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Allí el justo florecerá como la palmera. No es metido en una cantina, no es de fiesta en fiesta, no es de trasnochada en trasnochada. Es plantado en la casa de Jehová. Allí creceremos como la palmera y creceremos como el cedro, no cualquier cedro, el cedro del Líbano, el más fuerte, el más grande que existe, la más buena madera que había. Esa confianza solo la puede dar hacer la voluntad de Dios, el guardarme para Cristo, el vivir en santidad, apartado de Él. Mateo 7, 24 y 27. Siempre me oirán. El día que usted venga a un matrimonio aquí y yo no nombre esta palabra, hermanos, ese día no prediqué yo, ese día estaba con el agua metida. Porque para mí este pasaje de Mateo 7 es la base para que nos vaya bien en la vida. Es la base para que venga la tormenta, que se venga, tengamos el final asegurado, hermano y hermana. Es la base para que un matrimonio, un hogar le vaya bien. La Biblia dice 7:24 de Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, todos las están oyendo hoy, y las hace. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. En otras palabras, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o sabio, que edificó su casa sobre la roca. El que oye y las hace, edifica sobre la roca. Este hombre prudente que oye y las hace, desciende lluvia sobre él. Le vinieron ríos contra él, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, porque oye la palabra y la hace. Chocó el viento, vinieron lluvia en los ríos, pero no cayó, porque oye la palabra y la hace. Eso es lo que está diciendo. ¿Estoy bien, hermanos, o malinterpreté? Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande su ruina. Lo hemos dicho, a todos, buenos y malos, nos suceden cosas malas. El día malo
no depende si soy bueno o malo. Va a venir, sea bueno o sea malo. El salir bien librado en el día malo no va a depender de que me llame cristiano, que sepa la Biblia, que venga a la iglesia o día de un rey. Va a depender de dónde esté, de cómo estoy viviendo y si estoy oyendo su palabra y poniéndola en práctica. Dios va a estar con nosotros si nosotros estamos con Él. Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas con Él. Amén. ¿Sabe qué dice el Salmo 27:10? Es otra bendición. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque, a pesar de que mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué buena promesa, ¿eh? El lenguaje actual: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Aleluya. Los seres más cercanos pueden traicionar, es más, solo los seres cercanos nos traicionan. Un enemigo, alguien que nos caiga mal, nunca nos va a traicionar. De una mula esperamos una patada o un mordisco. Solo los seres cercanos pueden traicionarnos. Pero Dios siempre va a estar con nosotros. Dios nunca nos dejará, Él va a estar ahí conmigo. Salmo 23:4, usted se lo sabe. Aunque, a pesar de ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo estoy diciendo para la gente que vive de acuerdo a su palabra. Estas promesas no son un odio. Por eso tuve una gran intención de guardar su palabra y ponerla en práctica, y esa gente nunca tendrá temor de malas noticias. Le van a venir, pero nunca tendrá temor. No importa lo que esté pasando, según este Salmo 23, no tendré miedo, tengo la seguridad de que Dios está conmigo y Él no me suelta y yo no me suelto. Esa es la condición. Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército, vea, Eliseo, siervo del Dios Altísimo, amén. Vienen los sirios y los rodean, porque Eliseo, cuando el rey de Siria decía que iba a invadir a Israel, Dios se lo revelaba en lo más secreto, ¿se acuerdan? Y le decía al rey de Israel: espabilese, porque por el oeste, digamos, van a venir los sirios. Y el rey de Israel no sufría la emboscada. Después el rey de Siria decía con el ejército: vamos a atacar por el norte. Y llegaba Eliseo y decía: vaya y dice al rey de Israel que se espabile, porque lo van a atacar por el norte. Tanto así que el rey de Siria piensa que hay un espía entre ellos. ¿Y qué va a pensar? Todo lo que yo digo ya él lo sabe. ¿Cómo es? Una vaquilla que come con nosotros, dijo Sansón. Y entonces le dice a alguien: no, señor, es que allá en Israel hay un profeta. ¿Qué clase de profeta? Que lo que usted diga lo más oculto, es más, cuando usted se está bañando, usted habla solo y Dios se lo revela a él. Ese es Dios a los que le honran. Entonces manda a capturar a Eliseo. ¿Qué le parece? Se le metió al diablo. Entonces Eliseo sabe esta palabra. No había sido escrita, pero él la sabe. La palabra está escrita en nuestros corazones. Aunque un ejército acampe alrededor, no tendré miedo, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y entonces llega y rodea, el ejército de Siria rodea el monte donde está Eliseo. Y entonces Giezi, cuando ve eso, le agarró la garrotera como el Chavo del Ocho. Cuando ve ese ejército con las espadas, y hace Giezi, y le dio miedo. Entonces Eliseo le ora a Dios y dice: Señor, porque orar es hablar con Dios, no es ser extravagante, abre los ojos de mi siervo para que vea cómo está el arroz, que está suelto, blanquito. Y entonces Dios abre los ojos de Giezi, y Giezi ve en el monte miles de ángeles con una espada levantada, y van a hacer un poco de carne molida. El ejército de Siria, si se atrevía a tocar el siervo de Dios. Eso lo hace un hijo de Dios. Aunque un ejército campe alrededor, no temerá mi corazón.
Por eso hay que orarle a Dios: Señor, abre mis ojos para ver tus maravillas. Dios no le dice a usted cómo va a terminar su historia, pero usted tiene que estar confiado en algo. Decida al justo que le irá bien, dice Isaías. Su historia va a terminar bien, porque yo me estoy guardando para Dios. No soy perfecto, pero no ando en camino de impíos. No me he sentado en silla de escarnecedores, hermanos. Aunque un ejército campe alrededor, no temerá mi corazón. Tú estás conmigo. No importa las amenazas, no importa las circunstancias, yo estoy tranquilo, yo me agarro a las promesas de Dios, porque la ayuda de Dios viene para mí. El Salmo 46:2 dice: por tanto no temeremos. Salmo 46:2: por tanto no temeremos, aunque a pesar de la tierra sea removida y vengan esos temblores en la noche. Bravo, si el volcán Poás, si el Irazú se alborote y el Turrialba se agarre a manazos con el Irazú, y se traspasen los montes al corazón de la mar. Ni siquiera los fenómenos naturales. Yo sé que Dios tiene todo bajo control. Y desde que yo nací, decía el Salmo, ¿se acuerdan? Mi embrión vieron tus ojos. En tus días estaban contados todos mis días y estaba escrito en tu libro todo lo que iba a pasar. El día en que yo me muera, ya está escrito en el libro del Señor. Así que no me voy a morir antes. Solo las gallinas de turno se mueren a la víspera. Que las mata el día anterior para tenerlas para mañana. ¿Ah? Nadie se muere en la víspera, hermano. Solo las gallinas de turno y las del tren que chotaban se mueren a la víspera. Usted no. Usted se va a morir el día que Dios dijo que usted se iba a morir. No cuando esté en el hospital ni cuando le dijeron que tenía cáncer. No. Usted se va a morir cuando Dios diga que usted se va a morir. Y ya esa fecha, de la hora de nuestra muerte, amén, ya está escrito. En 2 Corintios 4:16 y 10:3. 2 Corintios 4:16 y 10:3. de 2 Corintios. Por tanto, no desmayamos, aunque, un montón de aunque, de eso iba a predicar, de aunque, y a pesar de, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando y nos ponemos como un tacaco, el interior, mi hombre interior, mi espiritual, se renueva día en día, hermano. Y interiormente, espiritualmente, estoy como un cañazo, como un cañón. Exteriormente nos desgastamos, sufrimos, lloramos, venimos con ojera. A veces la gente viene con cara de loco. Sí, venimos con cara de loco, trasnochados pensando, todo se nos vino encima. Pero como decía una hermana de la abuela, elegantemente, ¿eh? Como dicen las hermanas, no dejan las perlas. Primero muerta que bichita, no, esas son las perlas, la novela. Primero muerta que sencilla, dice mi hermana. ¿Eh? Y a veces vienen todas elegantes, están aquí en una cena y después se fueron en sandagas. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva día a día. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabe que bueno, yo voy de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y la gloria en mi vida postrera va a ser mejor que la primera. Yo he visto la gloria de Dios en años. Tengo experiencias espirituales inimaginables. He visto a Dios increíblemente en mi vida. Y todavía espera lo mejor para mi vida. Lo mejor sí es cierto que está por venir. Pero no se lo digo para que lo metan en el Face. Chanflunfias esa vez. Se lo digo de verdad, para los que viven en Dios, exteriormente puede irse desgastando, pero espiritualmente, interiormente, se está renovando día a día. Amén, hermanos. Y 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Cristo oraba antes de partir y decía: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Amén. Al final lo importante es que yo pueda confiar en Dios, porque entonces vendrá a mí el auxilio. ¿Sabe por qué? Porque Él lo prometió. Y si yo vivo para Él y guardo su palabra, si no solo soy oidor de la palabra, sino también hacedor de su palabra, puedo estar confiado en todas las promesas de Dios. Van a venir a mi vida, me van a afectar positivamente y van a cumplirse en mi vida. Antes de volver a Él, van a cumplir el propósito para el cual Dios las mandó. Amén, hermanos. Déjenme leerles una anécdota muy bonita que leí acerca de Juan Wesley. A mí me gusta leer la historia de grandes personajes bíblicos. Juan Wesley es el
fundador de la iglesia metodista a nivel mundial, un gran hombre de Dios. Juan Wesley le oraba a Dios, creo que en Escocia, decía: Señor, dame Escocia o quítame la vida. Y Juan Wesley visita las Américas en Georgia en 1735, que era el barco, ¿verdad? No había aviones ni nada. Y en medio del Atlántico, el buque en el que él venía se encontró en una tempestad terrible. Y en medio del peligro, la vida de los circulantes y de los pasajeros estaba corriendo un gran riesgo. Juan Wesley se encierra en su cuarto, pero cuando está en su cuarto puede oír el canto de un grupo de moravos. Moravos es una religión también muy antigua. Aquí en Costa Rica hay una iglesia de moravos. No es de Moravia, de moravos. Y puede oír el canto del grupo de los moravos. Y no teniendo recursos para poderse caer en cubierta y sufrir la furia de la tempestad, ellos cantaban y adoraban a Dios. Entonces Juan Wesley pregunta a uno de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. El moravo le contesta con una pregunta y le dice: Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Porque para el creyente Jesús echa fuera el temor. Para un hijo de Dios que conoce a Jesucristo, que ha vivido un montón de circunstancias en la vida y con el tiempo ha vivido más y más, y tenemos un cúmulo de ellos, sabemos que Dios nos ha sacado, nos saca y nos sacará, porque de peores nos ha sacado el Señor. Amén, hermanos. Termino con Job 13:15, el último aunque. Job capítulo 13, verso 15, el último aunque del que le quiero hablar hoy. Dice Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Está bien? He aquí, aunque todo me venga mal y me lleve el diablo, yo sigo esperando. Es que Dios lo hace bien hecho. Es que si Dios permite algo en mi vida es porque sabe que yo lo puedo soportar. Es porque si Dios sabe que algo me va a venir en mi vida y me viene, yo soy un hijo de Dios y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y no me dejará Dios ser probado más de lo que puedo soportar. Hermano, lo que le estoy diciendo es palabra de Dios, nada más. Y es la palabra de Dios que me va a sostener. Ya Dios sabía que usted iba a pasar por donde asusta. Ya Dios sabía que usted iba a pasar eso que se estaba pasando. Y dejó que lo pasara. ¿Sabe por qué Dios dejó que lo pasara? Porque usted puede pasarlo. Y porque esto que usted está pasando hoy, hermano, usted va a salir más fuerte. Eso lo puede decir usted cuando está confiado, cuando vive para Dios, cuando se guarda para Dios, cuando oye la palabra y la hace. Venga lo que venga, su casa no se cae. Su casa está siendo golpeada, su casa está siendo atacada, su vida, sus finanzas, su salud. Si usted se está guardando para Dios, usted no es solo un religioso, un evangélico más, usted es un cristiano que se ha negado a sí mismo, ha seguido a Cristo y ha tomado su cruz cada día, su casa no se cae, porque está sobre la roca, porque oye la palabra y la hace. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere bendecirte, aunque todo esté en contra, a pesar de que todo esté mal, y aunque nadie dé un 5 por usted guarda la palabra de Dios y la hace. Hermanos, que Dios nos agarre confesados. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios.